Hola a todos, mi nombre es Daniela Portilla, soy kinesióloga y docente de biomecánica y el motivo de este video es que repasemos ciertos conceptos vinculados a la resistencia de los materiales que luego abordaremos de manera práctica en nuestro encuentro sincrónico. Lo primero que debemos de recordar es que cuando le aplico una fuerza a una estructura pueden pasar dos cosas, o que la estructura se mueva, se desplace en el espacio, o que esa estructura se deforme. Esto va a depender si la estructura se comporta como un objeto rígido o si la estructura se comporta como una estructura deformable. En cuanto al comportamiento de los cuerpos rígidos, el movimiento en el espacio, ya sea de tipo translatorio, rotatorio, parabólico, pendular, la aplicación de la cinemática y la cinética de este movimiento la van a abordar con otros docentes. En el caso de esta clase nos vamos a referir a qué ocurre con aquellas estructuras que ante la aplicación de una carga se deforman. Primero tenemos que recordar cómo son los tipos de esfuerzos a los cuales yo puedo someter una estructura. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es la dirección de la aplicación de la fuerza en virtud del plano de esta superficie o de la estructura que voy a deformar. Si la aplicación de la fuerza es perpendicular al plano o si la aplicación de la fuerza es paralela al plano. En el caso de las primeras, si es perpendicular al plano y sobre el eje de simetría de la estructura, ¿sí? Lo que voy a producir es un esfuerzo de compresión, ¿sí? Perpendicular al plano de apoyo y sobre el eje de la estructura tengo un esfuerzo de compresión. Siempre el sentido de la compresión es sentido centrípeto, hacia el centro de la estructura. Imagínenselo como el golpe de puño del boxeador sobre la cara del contrincante, ¿sí? La cara en este sentido, de plano, y el golpe de puño aplicándose perpendicular al plano. Si en vez del sentido centrípeto yo tengo una aplicación de una fuerza perpendicular al plano sobre el eje longitudinal de la estructura, pero en sentido centrífugo, o sea, en sentido opuesto al centro de la estructura, lo que voy a estar obteniendo es un esfuerzo de tracción, como puede estar ocurriendo sobre la superficie, sobre la cápsula glenohumeral de este niño colgado de las anillas, ¿sí? Y el peso del niño traccionando hacia abajo. Bien. A estos dos tipos de solicitudes los podemos agrupar en lo que serían esfuerzos axiales. ¿Sí? Vamos a tener un esfuerzo axial de compresión o un esfuerzo axial de tracción, dependiendo del sentido de la fuerza. En cambio, si en vez de aplicar una fuerza perpendicular al plano, la aplico tangencial al plano o paralela al plano, lo que voy a obtener es un esfuerzo de cizalla, ¿sí? Un esfuerzo de cizallamiento, un esfuerzo o solicitud de corte. Importantísimo esto entonces de que sea paralelo al plano que yo estoy analizando. Fíjense en el dibujo como uno lo puede imaginar como en un tobogán, ¿sí? Una persona sentándose en el borde del tobogán, si se deja caer paralelo al plano del plano inclinado. O, por ejemplo, en este caso, esta patada o esta aplicación de una fuerza, ¿sí? A nivel de la rodilla, paralelo al plano de los platillos tibiales, produciendo este esfuerzo de corte o cizalla sobre la superficie femorotibial. Ahora, si en vez de tener la aplicación de una carga, yo tengo aplicación de pares de fuerzas, ¿sí? Ya sea sobre perpendiculares al plano o paralelos al plano, voy a tener otro tipo de solicitud. En el caso de que yo aplique una fuerza perpendicular al plano de estudio, ¿sí? Pero que no pase por el centro de simetría, por el eje longitudinal de la estructura, sino que pase por fuera de la estructura, lo que va a ocurrir es que si este esfuerzo es compresivo, o sea, en el sentido centrípeto, cuando yo comprima de un lado, la estructura se va a pandear,
¿sí? Se va a flexionar. Al producirse una flexión, lo que voy a obtener es una compresión del lado cóncavo y una tracción del lado convexo. Si yo estoy haciendo este esfuerzo de inclinación en una clase de gimnasia aeróbica, si ustedes se inclinan ahora viendo este video hacia su derecha, o hacia su izquierda como están las mujeres de la figura, se inclina hacia su izquierda, lo que van a sentir es como se le comprime del lado izquierdo y sienten una tensión o tracción del lado derecho. ¿Sí? Esto es lo que entonces va a estar ocurriendo. En un esfuerzo de flexión, repito, ¿sí? Es un esfuerzo perpendicular al plano de estudio que no pasa por el eje longitudinal de la estructura, sino que es una fuerza centrífuga, perdón, excéntrica, mejor dicho, centrífuga, va a ser en el sentido opuesto al centro de la estructura. Entonces, perpendicular al plano, ¿sí? Excéntrica, o sea que no pasa por el centro o el eje mayor de la estructura. De un lado se va a producir una compresión, del lado opuesto se va a producir una tracción, y eso en su globalidad, este par de fuerzas, van a generar una flexión. Ahora, si el par de fuerzas, en vez de aplicarse sobre el eje longitudinal y perpendicular al plano, se aplican paralelos al plano, y una fuerza se aplica en un sentido y la fuerza opuesta en el sentido opuesto, contrario, lo que voy a tener es un esfuerzo de rotación. ¿Sí? Es como si yo agarrase una botella y quiero sacarle la tapa rosca. Bien, lo que voy a hacer es, con una mano hago una contrarrotación o fijo la rotación desde el segmento inferior y la mano superior rota en el sentido opuesto. Una rotación quizás también puede ser observada, por ejemplo, en este caso de un slalom de esquí, ¿sí? Con el pie trabado dentro del esquí y la persona rotando su rodilla dentro de, o sea, en realidad a través de sus caderas, debería de ser lo ideal, rotando y tratando de esquivar los obstáculos del camino. ¿Cuál es el problema? Quizás escucharon hablar de una fractura espiroidea de la tibia, y es que cuando las otras estructuras sí adaptadas para absorber la rotación no están funcionando como corresponden y el esfuerzo es muy grande sobre el segmento medial de la tibia, la cual no está preparada para este esfuerzo, ¿sí?, de rotación, entonces se produce esa ruptura del material. Entonces tenemos, repasando, esfuerzos axiales, ¿sí?, perpendiculares al plano y sobre el eje mayor de la estructura, que pueden ser de compresión o de tracción. Esfuerzos en el plano paralelo de análisis, que pueden ser solicitudes de corte o solicitudes de cizallamiento, es lo mismo, depende del autor. Si en vez de tener una sola fuerza tengo pares de fuerzas, ¿sí?, pares de fuerzas perpendiculares al plano, por fuera del eje mayor, vamos a tener a la combinación de compresión interna y tracción externa, llamado pandeo-flexión, y en dos pares de fuerzas paralelas al plano sobre ese eje mayor producen un esfuerzo de rotación. Ok. Esos son los tipos de solicitudes que nosotros vamos a aplicar sobre estructuras. Ahora, ¿qué pasa cuando aplico esa solicitud sobre esta estructura? Bueno, una fuerza externa aplicada sobre una superficie externa lleva la denominación de presión. ¿Sí? Yo en este caso tengo mi mano y sobre la superficie palmar voy a hacer una presión con mi dedo índice. Ese dedo índice va a generar una fuerza externa sobre la superficie externa de mi palma. ¿Bien? Si yo, en vez de hacer la fuerza con un solo dedo, lo hiciera con 5 dedos, ¿sí?, la misma magnitud de fuerza, imagínense que yo presiono con 10 newton, no va a ser lo mismo aplicar 10 newton con mis 5 dedos que aplicar 10 newton con un solo dedo. La superficie con los 5 dedos va a ser mucho mayor, entonces voy a tener menor magnitud por unidad de superficie.
Dijimos que eran 10 newton, cada dedo mío tiene 1 centímetro cuadrado de superficie, bien. Entonces los 10 newton los divido en 5 centímetros cuadrados y cada centímetro cuadrado me recibe 2 newton. En cambio, si yo aplico los 10 newton sobre un solo centímetro cuadrado, ese único centímetro cuadrado me recibe los 10 newton. Entonces tengo más magnitud por unidad de superficie, lo cual puede ser un condicionante a la hora de cumplir una función de redistribuir fuerzas, ¿no? No sé, cuando saco un menisco, o sea, en las viejas cirugías de meniscectomía, al sacar un menisco de rodilla, le disminuyo el área, ¿sí?, sobre la cual distribuir carga y recibo más carga en menos superficie, con lo cual tengo más chance de que esa superficie se lesione. Bien, entonces, a toda fuerza externa sobre superficie externa la llamamos presión. En consecuencia de esta presión, voy a obtener una respuesta interna, ¿sí?, del material. Esa respuesta interna del material, que no es otra cosa que la fuerza interna sobre la superficie interna, se va a denominar estrés, ¿sí? Ese estrés va a ser de dos tipos, dependiendo la dirección de la fuerza en función de la superficie de aplicación. Si yo hago una presión perpendicular al plano, el estrés que se produzca dentro del material va a ser perpendicular al plano. Si yo aplico una presión de tipo de cizalla paralela al plano, lo que voy a obtener es un estrés paralelo al plano. ¿Y qué es lo que me importa de esto? Que como consecuencia del estrés, o sea, como consecuencia de esa fuerza interna sobre superficie interna, se va a producir una deformación del material. Si el estrés fue de tipo perpendicular, la deformación va a ser en función de una longitud, de la longitud. Imagínense que yo tengo un alfajor, ¿sí?, con dos tapas y relleno en el medio, supongamos dulce de leche, y que cuando yo aplique un esfuerzo en compresivo, una presión de compresión, se va a obtener un estrés perpendicular, y lo que va a pasar es que si yo el estrés de compresión, perdón, la presión es de compresión y el estrés es perpendicular, la deformación sea que cuando yo aplaste el alfajor, disminuya en su altura el dulce de leche y aumente en su ancho. En vocabulario un poquito más técnico, ante una presión de compresión, se produce un estrés perpendicular y una deformación en longitud, en la cual disminuye el alto y aumenta el diámetro transversal. Si en cambio la presión, en vez de ser compresiva, es una presión de tracción, el estrés también es perpendicular, pero la deformación va a ser que disminuya el diámetro lateral, ¿sí?, el diámetro transversal, y aumente el diámetro longitudinal. Ahora, si yo aplico un estrés de cizalla, ¿sí?, lo que va a producirse es una presión de cizalla, lo que va a producirse es un estrés paralelo al plano. Y lo que voy a obtener no es otra cosa que una deformación angular. De nuevo, imagínense a este alfajor que en vez de aplastarlo, lo que estoy haciendo es moverle una tapa hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Cuando yo desplace la tapa, en este sentido, hacia mi izquierda, las fibras que antes tenía del dulce de leche, imagínenselas todas verticales, cuando yo me muevo para allá, se van a poner en disposición diagonal, ¿sí? Entonces, fíjense en la figura de abajo, como originalmente yo tenía a mi cuadrado con ángulos de 90 grados, y ahora, ¿sí?, si yo desplazo la tapa del alfajor hacia mi derecha, en este caso, voy a producir una variación en el ángulo entre las fibras verticales y las horizontales.
esa capacidad de un material de adaptarse a la carga, ¿sí? Esa capacidad de deformación, esa capacidad de cambio de la configuración geométrica de un cuerpo, se conoce mecánicamente con el nombre de tensión. ¿Sí? Entonces, como consecuencia de una presión, el material sufre un estrés. Y ese estrés va a generar una adaptabilidad del material, ¿sí? Un cambio geométrico del cuerpo que se conoce con el nombre de tensión. Fíjense las dos figuras superiores, ¿sí? Como el cuadrado ante la carga de tracción disminuye su diámetro, en este caso vertical, y aumenta su diámetro transversal, y ante la aplicación de una compresión lateral, ¿sí? Disminuye su diámetro transversal y aumenta su diámetro longitudinal. Mientras que, si la aplicación de la carga es paralela al plano superior, la deformación, en este caso de los cuadraditos iniciales en el caso A, se observa de tipo angular. Bien, a través de curvas, ¿sí? Se puede relacionar cuánto de ese esfuerzo se traduce en deformación, cuánto de ese estrés se traduce en tensión. Depende del autor, van a encontrar que la curva se representa como esfuerzo-tensión, como presión-deformación, como stress-strain, o sea, estrés-tensión, pero todas están representando lo mismo. ¿Qué es lo que representan? Esta capacidad de deformación de un material ante la aplicación de una carga. Si ustedes observan las dos curvas, por más de ser autores diferentes, la forma es similar. En un principio la curva tiene una pendiente lineal, ¿sí? Vertical, o más vertical. Y luego se hace una curva más de tipo exponencial, ¿sí? Lo importante es aprender a leer las curvas y que en base a eso interpretamos lo que representan. ¿Qué significa que la curva sea lineal? Que en una primera instancia es proporcional la aplicación de la carga a la deformación del material, ¿sí? Fíjense en este caso cómo, esperen que pongo para dibujar, cómo en la medida que va aumentando el estrés, ¿sí? Va aumentando proporcionalmente la deformación. Todo este periodo lineal representa gráficamente lo que se conoce como periodo elástico. ¿Qué es la elasticidad? Para decir que es un periodo elástico, es la capacidad que va a tener un material de volver a su dimensión original una vez que yo le retire el estímulo. Yo agarro un elástico, ¿sí? Le aplico una carga de tracción por un tiempo determinado, suelto, y si el elástico vuelve a su posición original, se mantuvo en el periodo elástico. Lo dije con el nombre de un elástico para que sea más visual, pero imagínenselo con un músculo que se contrae excéntricamente, ¿sí? Aumenta su longitud, cuando cesa la contracción debería de volver a su longitud inicial, se mantuvo en lo que se conoce como periodo elástico. Luego van a ver que si yo prosigo en la curva, ya deja de ser lineal y se pone exponencial. ¿Eso cómo se lee? Fíjense que a poca carga ya se deforma mucho más. ¿Sí? Ya cuando pierde esa relación de proporcionalidad, pasamos a lo que sería el periodo plástico. La plasticidad de un material implica deformación permanente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo le aplique la carga y se la retire, el material no va a volver a su deformación inicial, sino que va a quedar con una deformación remanente. Esa deformación remanente no es otra cosa que consecuencia de micro roturas que se producen dentro del material que comienzan a ocurrir una vez que se rompe ese límite elástico. Si yo agarro ese elástico que les dije hace un ratito y lo estiro un poco más, lo suelto y me quedo ondeado de la superficie. Y antes medía 5 centímetros y ahora mide 6. Bien, ¿cómo es que ganó esa longitud?
Esa longitud la ganó a expensas de que se produzcan estas micro roturas de material. Ahora, ¿qué pasa? Esas micro roturas se van acumulando, ¿no? Y cada vez se van haciendo más macro. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto en el cual yo, por más que le aplique carga, ¿sí? Ya no deformo más el material. Ya llegó a un punto que no puede progresar más en la deformación del material. Y ese punto se va a conocer como punto de ruptura. ¿Sí? Voy a estirar el elástico a un punto en el cual me voy a quedar con los dos pedazos de elástico en la mano. Antes de eso, fíjense que acá está mencionado con el punto U como punto más alto de estrés. Fíjense que por más que yo aumente la carga, no es que deformo más el material. Entonces, manteniendo la carga constante, se sigue deformando el material. ¿Sí? Ya no tengo que progresar en magnitud de carga, porque con esta carga lo sigo deformando. Y esto es debido a lo que dije antes, de que este acúmulo de micro traumatismos o de micro roturas se van haciendo cada vez más macro y fracasa el material. Ahora, cuando digamos ruptura en los tejidos biológicos, nos vamos a referir a pérdida de la función. ¿Sí? ¿Cómo es esto de la pérdida de la función? Y bueno, se rompe un ligamento, un esguince de tobillo, es porque el ligamento no puede estabilizar el tobillo. O si es un desgarro muscular, es porque el músculo no puede transmitir la tensión generada en el componente contractil al tendón, ¿sí? Para movilizar una palanca. O en el caso de un hueso, la ruptura del material será la típica fractura, en la cual no puede seguir transmitiendo carga. De esta misma curva de esfuerzo-tensión, yo además de la propiedad de elasticidad o de plasticidad, puedo vincular otras propiedades mecánicas que también van a ser importantes. Recordemos entonces que la elasticidad era la capacidad de un material de volver a su dimensión original una vez que yo le retiro una carga. Ahora, cada material va a tener su capacidad de resistir esa deformación. Entonces, el estrés va a ser proporcional a la deformación en virtud del tipo de material que yo esté tratando de someter a estrés. Cada material va a tener su propia constante de proporcionalidad. ¿Sí? No va a ser lo mismo la constante de proporcionalidad de deformación de un ligamento que la de un músculo, que la del hueso. ¿Sí? Esa constante de proporcionalidad ustedes la van a leer como módulo de Young. ¿Sí? El módulo de Young va a representar la rigidez de un material. Cuanto más alto es el módulo, ¿sí? O la constante de proporcionalidad de ese material, que va a estar representada por la pendiente de la curva, más rígido el material. O sea, si la curva tiene una pendiente más vertical, ¿sí? Lo que va a estar representando es que voy a necesitar más carga y aún así lo deformo poco. ¿Sí? Ahora, si el material tiene una pendiente más horizontalizada, quiere decir que con poca carga, o sea, con poco estrés, yo lo deformo mucho. ¿Sí? Es más deformable el material. La plasticidad, dijimos, implicaba deformación permanente. Perdón, volvemos al módulo de Young. Entonces, si la elasticidad se representa por el módulo de Young, ¿sí? O la constante de proporcionalidad de la deformación de un material, y que en función de cuán vertical o cuán horizontal sea la pendiente, yo determino la rigidez no es otra cosa que la medida cuantitativa de la resistencia que presenta un cuerpo o que ofrece un cuerpo elástico a la deformación. Cuanto más se resista a ser deformado, más vertical la pendiente. Cuanto menos se resista, más horizontal la pendiente. Otra propiedad a tener en cuenta es la ductilidad. La ductilidad o un material dúctil es aquel que va a tener una gran deformación plástica antes de que se logre la falla del material o antes que se logre la ruptura.
quiere decir que soporta mucha deformación plástica. ¿Sí? Un material dúctil se banca bastante la deformación plástica, va a tener un periodo plástico prolongado. Por el contrario, un material duro es aquel material que se resiste a ser deformado plásticamente, ¿sí? O que tiene baja capacidad de deformación plástica. Un material duro, entonces, va a tener un periodo plástico muy corto. ¿Sí? Es como que a veces pareciera ser que sean todo el material, periodo elástico, perdón, y enseguida cae su pendiente plástica. ¿Por qué? Porque no soportan ser deformados plásticamente. Ya veremos ejemplos. Un material frágil es aquel material que presenta una ruptura abrupta en lo que se denomina periodo elástico. Es como que se rompiera en el periodo elástico. Traten de pensarlo como una copa, ¿vieron que le ponen el cartel de frágil? Si se cae, no es que se queda deformada permanentemente. Del estado inicial a la aplicación de la carga, ruptura del material. ¿Sí? Tiene un periodo plástico ínfimo o despreciable o poco considerable. Eso es un material frágil. Y en cuanto a la tenacidad, hablaremos de que un material es más o menos tenaz en virtud de la cantidad de energía que va a ser necesaria para mantener la deformación. ¿Sí? Si un material necesitó mucha energía para ser deformado, lo que va a ser es un material muy tenaz. Y lo vamos a ver representado por el área que queda por debajo de la curva. Cuanto mayor área debajo de la curva, más tenaz es el material. Entonces, fíjense ejemplos en las curvas del medio, ¿no? Como el material 1, en la primera curva, el material 1 es más rígido que el material 2. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente muchísimo mayor. Necesita más carga y a pesar de ello se deforma menos. En la segunda curva, ¿sí? El material 1 es más dúctil que el 2. ¿Sí? Fíjense que tiene un periodo plástico muchísimo mayor. Soporta mejor el periodo plástico que el 2. Y en la tercera figura, fíjense cómo el área de la curva 1 es muchísimo mayor que el de la curva 2. Esto quiere decir que el material 1 necesitó más energía para ser deformado, por ende es más tenaz que el material 2. Acá tenemos la comparación de diferentes módulos de Young, o sea, de coeficientes de rigidez de distintos materiales. Fíjense cómo la pendiente de la cerámica o de una aleación, o del acero inoxidable, o del titanio, todos esos materiales que son utilizados para una ortesis, una prótesis corporal, son muchísimo mayores, ¿sí? Las pendientes son mucho más elevadas, o sea que son más rígidos que el cartílago o el tendón, ¿sí? O el ligamento. O si hago comparación entre el hueso cortical representado por la línea 5 o el hueso esponjoso representado por la línea 8, fíjense como el hueso cortical tiene un módulo de Young más elevado que el hueso esponjoso porque su función va a ser mayoritariamente esa transmisión de cargas grandes por el hueso cortical más que por el hueso esponjoso. Entonces necesito que sea un material menos deformable, por ende más rígido. Como actividad, entonces, lo que les propongo es que observando esta curva de la derecha, determinen cuál es el material que tiene el módulo de Young más alto, cuál es el más dúctil, el más frágil, el que tiene menor límite elástico, el más tenaz, el más duro, el más rígido, justificando la elección de cada respuesta. De esta manera pueden repasar los conceptos que vimos a través de este video, o les dejo la bibliografía obligatoria para este segmento de la diplomatura, con la cual también pueden llegar a contestar estas preguntas y ampliar los conocimientos. Nos vemos en el encuentro sincrónico. Muchas gracias por su atención.